Acompáñenme a descubrir a Moni Palomo. Moni Palomo, bienvenido a Transformadores Podcast. Qué lindo tenerte acá. Muchas gracias por la invitación, Mayra. Feliz de poder contribuir y hacer sinergia. Genial, genial. Una de las primeras preguntas que tenía preparada era ¿cómo conseguiste tu propósito para hacer contribución a tantas personas, Moni? Porque haces muchísimas cosas, en tus redes, en tus formaciones. Entonces, bueno, cuéntanos. Pues es muy interesante, fíjate, porque no es como que yo abrí los ojos un día y dije, me quiero dedicar a esto, aunque pareciera que sí, pero la vida misma me fui llevando a un espacio de autoconocimiento. Yo empecé a usar herramientas para mí, para procesar una situación que había pasado cuando nací. Entonces, mucho tiempo estuve en terapia tradicional, mucho tiempo estuve como indagando y me di cuenta que había una posibilidad diferente y trabajar desde otro espacio, ¿no? No desde el espacio de esta realidad, sino un espacio a lo mejor mucho más místico podría ser. Y de ahí empecé a usar esas herramientas para mí y dije, no, a ver, esto lo tiene que conocer el mundo, esto tiene que ser parte de tu día a día. Entonces, a partir de ahí fue que dije, voy a salir del closet y me empecé a mostrar y a mostrar y a mostrar y ahora se ha creado una comunidad divina a raíz de esta elección. Sí, y qué bonito cuando uno tiene la potestad para elegir, ¿no? ¿Cómo fue esa decisión, Moni? Y a qué miedos te has tenido que enfrentar para lograr mostrarte así, tan auténtica, tan tú, tan... Bueno, primero que nada el juicio, ¿no? O sea, el estar de exponerte de esta forma, exponerte y me refiero a mostrarte en redes sociales, a mostrar tu punto de vista, a decirle a las personas que a lo mejor viven desde un espacio muy lineal, decirte, oye, Sí, puedes o voltear a ver otro lado, ¿no? No nos los enseñan en la escuela, en casa no nos los dicen, pero existe otra manera de funcionar en esta realidad. Y al yo ver el cambio que fue en mí, en mi familia, en mis cercanos, es como tienes un regalo, ¿no? Y dices, ¿por qué se lo voy, no nos los vamos a negar si podemos compartirlo? Entonces, el juicio fue uno de los primeros miedos que a los que yo me enfrenté. Ya después, una vez que desenredas esa parte de tú recibirte primero, cuando tú te recibes, no hay forma de que te importe, por decir así, que otro no te reciba, porque estás tan contento con tu espacio, tan feliz contigo, te recibes sin juicio, que la verdad te da igual si el otro no te recibe como tú quisieras, ¿no? Entonces empiezas a sacar la expectativa y la neta es que las herramientas te hacen, o sea, mucho más ligero la vida, ¿no? Te empiezas a hacer preguntas, a ver, ¿realmente esto que me está frenando es un miedo, es una potencia, es alguien de algo más? Porque muchas veces esos miedos que se están eh, eh, abriendo en ti mismo, dentro de ti, ni siquiera son tuyos, son algo que sí. heredaste, algo que compraste, algo del colectivo, algo que percibiste y pues ahí va la magia, indagar, indagar, indagar hasta salir de esos espacios donde no está creando más de tu vida. Sí. Moni, hay partes de ti que has revelado y que has contado desde un espacio pues muy sincero y también muy tuyo, ¿no? Has dicho que has sido abusada, que educaste a tu hija sola, que viste morir a tu padre, que te endeudaste, que Wow. pasaste por un divorcio, que te volviste a separar. Entonces, bueno, cuéntanos todo tú porque tú eres la protagonista hoy. Wow, sí, sí hiciste la investigación. Claro. Pues creo que mi historia no es diferente a la de todos los seres humanos. Creo que todos hemos pasado por situaciones incómodas. De Sí, eso va la vida, de evolucionar cuando sí. algo no se pone divertido. Y pues a mí me gusta platicar sobre todas esas experiencias porque es una forma de decirte, no importa qué elegiste, no importa cómo se mostró, siempre tienes una posibilidad diferente, ¿no? Y sí, efectivamente, eh, todo empezó, te digo, a raíz de cuando nací, que fue como que yo me cayó el 20 y dije, vengo a hacer algo diferente a esta realidad, ¿no? Cuando yo nací en el hospital, se equivocaron y yo crecí en una familia que no era la mía biológica y la niña que le tocaba en mi casa se fue a vivir a mi casa. Entonces, a Wow. partir de ahí fue como, ¿cómo? Es cómo manejas esto, cómo, quién es el Sí. culpable, a quién, pero entonces ya te encariñaste de esta familia, pero entonces cómo vuelves, pero entonces qué pasa, ¿no? Entonces, como te decía, a partir de ahí fue un tsunami y
yo realmente cuando hice conciencia de esto, que fue a los 9 años, cuando yo realmente me enteré como tal, después de mucho bullying en la escuela, vivía en un lugar muy pequeño y pues ya sabes, pueblo chico, infierno grande, te señalaban así de, la niña que cambiaron cuando nació, jajaja, y luego me preguntaban, ¿esos papás con los que estás son los tuyos? Y luego pues obviamente físicamente no me parecía mi familia. Entonces fue algo muy interesante, ¿no? Y yo creo que en ese momento se me hizo la piel muy gruesa, Mayra, y a partir de ahí fue como que lo que se me mostró en mi vida como abuso, vi cómo abusaban a mi hija, que eso fue algo de los momentos más complejos. Cómo por seguir algo me llegué a endeudar sin ver la consecuencia y todo lo que se ha ido manifestando en mi vida, pues siempre me lleva al origen, ¿no? De hacer las cosas diferentes. Y yo desde que nací venía de una forma diferente, algo tenía que ser diferente, ¿no? Entonces, sí ha estado muy interesante este camino y es mucho de exploración, mucho de autoconocimiento, mucho de no de quedarte ahí, de seguir avanzando, de seguir eligiendo. Y pues yo siempre he dicho, no es algo que te pasa, la vida es algo que eliges. Y voy a hablar mucho de la elección porque justamente ese fue mi más grande aprendizaje después de esto que te comento cuando nací, ¿no? Una vez que entré a los registros akáshicos, mi primera sesión fue que pude ver exactamente qué había pasado en ese hospital y me llevaron a un lugar, mis seres de luz, mis guías, mis maestros, mis maestros ascendidos, lo que tú quieras, me mostraron que esa era una lección que había hecho yo antes de encarnar este cuerpo. Entonces, cuando lo vi desde esa perspectiva, dije, claro, no hay ningún culpable, todo es perfecto, es una línea de amor, porque pude conocer el amor de una familia que no tenía vínculos y que fue realmente por elección, que ellos se quedaran conmigo y que yo me quedara ahí también. Y pude también reconocer que tengo más familia, ¿no? Y que fue un milagro realmente, que fue un milagro que elegí, porque eso es a lo que iba. Cuando tú llegas a este plano, tú llegas con un regalo que es tu libre albedrío. Casi no lo usamos, ¿no? Y eso es un regalo que todos tenemos. Y el libre albedrío es el poder de la elección. Pues cuando yo me puse en ese lugar y reencarné mi responsabilidad que era sobre las elecciones, incluso yo recién nacida, ¿me explico? Incluso yo haber elegido esa, pues vives en otro lugar muy ligero, no te la complicas tanto, porque en esta realidad te dijeron que se tiene que uno que complicar, luchar, y realmente puede haber facilidad detrás de todo eso. Wow, estoy impresionada con esta historia, qué belleza. Mira, me encanta esa palabra que utilizaste y vamos a utilizarla para una pregunta. ¿Por cuántas pieles te has tenido que desprender para ser la mujer que eres hoy? Y creo que eso no para, ¿eh? Sí, O total. sea, somos seres cambiantes. Ujú. En esta realidad nos dijeron que teníamos que ser muy lineales, que eso que elegiste que tenías que estudiar y eso te tenías que dedicar toda tu vida. Y resulta que pasan cosas en tu vida y ya eso ya no te identifica, ya eso ya no te funciona. Entonces cambias de piel, cambias de formas de pensar. Luego pasa alguna situación en tu vida, como por ejemplo en mi caso, que fue, me casé muy enamorada, me casé totalmente idealizando el matrimonio, sobre todo porque yo vengo de un matrimonio que realmente la muerte los separó, Ujú. y que siempre hubo ese respeto, ese amor, ese como complicidad, y yo decía, claro, yo quiero eso, o sea, ¿dónde está? Y me casé con esa ilusión, ¿no? Y al ver que mi elección no había sido tanto como una expectativa, fue como cambio de piel. Ok, ahora esto no nos está funcionando, ¿qué se requiere hacer? Requiero elegir algo diferente y con mucho miedo elegí y ahí cambié de piel. Cuando un negocio no me funcionó, cuando le puse toda mi expectativa a ese negocio, toda mi ilusión y al final no salió como yo quería y tenía 1000 cuentas que pagar, cambiamos de piel todo el tiempo y yo digo que eso es parte del descubrimiento de ti, ¿no? Y de también ese regalo que es el poder tener esa capacidad, porque todos la tenemos, ¿no? Y también lo valiente de decir, ok, elegí eso, ¿cuánto más puedo elegir? ¿Cuántos más pieles puedo cambiar para llegar a ese espacio de expansión? Sí, Porque de eso va. wow. Wow. Moni, de esas cosas que has venido aprendiendo, de todas las herramientas que has venido aprendiendo, ¿con cuál tú te has identificado más y cómo haces contribución a tantas personas a través de todas esas herramientas que tienes a disposición? Wow, mira, o sea, somos conciencia, ¿no? Y es como si descargaras. O sea,
creo que tu pregunta va más como dirigido a qué herramienta se usa y en qué momento o hacia qué, ¿no? Y es algo que simplemente sabes. O sea, nosotros los seres que estamos habitando este planeta, tenemos 4 capacidades únicas, inigualables, que es el percibir, saber, ser y recibir. Y yo, en lo personal, cuando me dedico a esto, encarno mucho el saber, porque tú nunca te equivocas, tú siempre sabes, tu Desde el saber es sentir, ¿no? infinito. Nosotros Ujú. las mujeres, sí. Y los hombres también lo tienen, solo que a lo mejor esta realidad es como, no, ustedes lo tienen más oculto o no lo ven o por la Sí. misma realidad en la que vivimos y la programación que tenemos, ¿no? Pero la realidad es que todos tenemos ese, digamos, regalo con el que venimos también. Ujú. Entonces, cada vez que yo estoy frente a alguna persona, pregunto, ¿qué requiere esta persona? Y es como una energía que baja, una energía que se encarna y al final sale la herramienta de las tantas que tenemos, sale la que funciona, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me encanta diversificarme, así como guío meditaciones, de repente estoy haciendo retos donde puedo con diferente energía, bueno, creo que nos conocimos en uno, y es Sí. como que llega, ¿sabes? O sea, llega totalmente así de ahora vas a hacer un reto gratuito para todas las personas que se les olvidó vivir desde la gratitud, por ejemplo, ¿no? Y de repente al otro día la herramienta es del dinero, porque percibo que el colectivo está teniendo contracción con el dinero, porque es quincena, porque es lunes, porque el mundo está en guerra, ¿sabes? Sí. Entonces sale esa herramienta. Luego de repente a lo mejor estamos en un espacio de mucho juicio hacia los cuerpos y empiezo a hablar de lo que es la conexión y la comunión con el cuerpo, que es un regalito, este cuerpo que estamos encarnando, que es bello y nos lleva hasta donde. Entonces, hay muchísimas herramientas, pero la que voy usando es justamente la que voy percibiendo que se requiere para ese momento. Wow. ¿Y cuál es de facilitadora de registros akáshicos? Nuestro Healy, las barras de Access, las barras de Access, ¿cómo te has ido formando en cada una? ¿Qué es lo que te ha regalado cada una de esas herramientas? Wow, pues mira, yo inicié realmente con constelaciones familiares, ¿ok? Fue como mi primer despertar así de, ¿qué es esto? ¿A poco acomodando el sistema de la familia? Todo se puede acomodar. Y pues se requería, ¿no? Por lo que te comento, que Sí, tenía que acomodarme en algún lugar porque no sabía ni dónde era mi lugar, ¿no? O sea, sí. sistemáticamente mi mamá había tenido 3 embarazos y éramos 4 hijas, y entonces como, ¿dónde me pongo? Y del otro lado de la familia, pues no tenía mucha información. Entonces las constelaciones me ayudaron a entender un poquito más mi sistema y como te decía, me ayudaron a conocerme. Luego de ahí, lo que me llegó fue los registros akáshicos, que fue una energía de verdad que yo hasta el día de hoy no puedo, me llena el corazón porque fue algo muy fácil para mí. Entonces pude entender que yo ya traía esta sabiduría incluso de otras vidas, porque era como muy sencillo. Y los registros hasta el día de hoy han sido como mi bandera, porque me considero una vocera de esta energía y de decirle al mundo, todos podemos acceder a esa información, a esa biblioteca del alma y hacer con esa información un lugar más bonito en este espacio, ¿no? Los registros akáshicos, que bueno, doy certificaciones, doy sesiones y me gusta mucho trabajar con los registros akáshicos de las empresas. Aparte de este lado brujil, he tenido varias empresas yo en esta realidad, Ajá. desde inmobiliarias, estéticas de belleza, spa, bueno, al final hice mucho tiempo redes de mercadeo, entonces tengo como esta sensibilidad de hablar con el alma de las empresas. Entonces, las empresas me dicen cómo, cuándo y por dónde, y es como muy fácil bajar esa información. Entonces, registros akáshicos empresariales es otra herramienta que me encanta y me gusta mucho Oh. compartir. Luego, Ujú. le empecé a meter Theta Healing, que igual es una filosofía, terapia, sí, como todas las herramientas que tenemos. Luego de ahí me gustó mucho cristaloterapia. Tengo una conexión con los cuarzos única, entonces con los cuarzos trabajo muchísimo porque de verdad yo sí creo que ahí adentro de esas piedritas de colores hay maestros, hay sabiduría, hay información. Entonces trabajo muchísimo con los cuarzos. Trabajo mucho, mucho con tu sistema de chakras. Creo que si tenemos un sistema de chakras equilibrado, lo demás es lo de menos, ¿no? Todo lo demás, porque al final, pues el cuerpo es el que está recibiendo. Trabajo con Healy muchísimo, que me encanta, que creo que es así como si estuviéramos viviendo en un simulacro, en una película de ciencia ficción con todo lo que hace Healy. Y bueno, la cereza del pastel que para mí Access y todas las herramientas de Access han sido facilidad en mi vida, tanto desde correrse las barras como algún proceso de cuerpo, como con un aclarador.
Creo que eso es como un mundo muy fácil y está disponible para todos si es que tú quieres empezar a funcionar desde otro lugar. Bellísimo, bellísimo. ¿Y cómo te has vuelto esa mujer expansiva a través de todas estas herramientas? Porque ahora pues das formaciones, llegas a diferentes lugares, diferentes ciudades, diferentes países. Entonces, bueno, cuéntanos cómo ha sido esa parte más expansiva de Moni. Creo que yo, al ser ya la herramienta, es como todo se te empieza a mostrar, ¿no? Yo cada vez que doy una clase, una certificación y veo las caritas de las personas de, wow, me explotó mi universo con esta conciencia que tuve. Siento que eso es gasolina para mi alma y ahí es donde se alinea mi propósito. ¿Y qué crees? Ahí me expando, ¿no? Porque Sí. sí, el propósito es obviamente divertirse, venirse a gozar esta vida, pero también sabemos que de repente se pone complicado y surfearla, ¿no? Entonces, cuando se abre un espacio nuevo, se abre una contribución nueva y ahí es donde digo, vale toda la pena seguir esto y ahí es donde yo me expando muchísimo y es algo, me gusta decir mágico, aunque pareciera así como muy Sí, espiritual, surreal, sí. sí, surreal, Ajá. pero así pasa, así funciona, ¿no? Y yo creo en la magia, yo creo 100% en la magia y que todos tenemos ese potencial. Y entonces a la hora de que tú llegas con alguien que nunca nadie le dijo que podía crear la vida que quiere, y que de repente dices, existe, es eso, ahí yo me expando, ¿no? Entonces constantemente estoy buscando esos lugares donde puedo ser más yo y poder ser una invitación a las personas y ahí me expando y voy siguiendo la energía, ¿no? Ayer estaba en la Ciudad de México, luego me voy a Tulum, luego me voy, justo hice unas clases en Texas, Sí. he ido a Colombia justamente también a Sí. tomar clases, entonces sigo la energía y hay veces eso no hace match con lo cognitivo, Ujú. ¿sabes? O sea, eso es algo que trabajamos mucho cuando la cabeza te dice, porque acá es la lineal, pero la energía te está marcando otro lado y te avientas a pequeños saltitos de fe. Son pequeños saltos de fe y cuando dices, wow, esta energía que se está mostrando en mi día es igual a la que yo percibí que quería que fuera mi vida. Entonces empiezas a decir, ok, sí funciona seguir la energía, sí funciona moverte desde tu saber, sí funciona hacer preguntas y sí, eso sigue expandiendo, ¿no? Entonces me encanta. Claro que sí funciona. Sí, Sí. mi Moni, a ver, ¿cómo te definirías viendo esa niña, ¿no? De la que tuvo que vivir, experimentar ciertas cosas, a la Moni de hoy? ¿Cómo te defines en ese cambio? Wow. Esa niña era rebelde, iba en contra de las reglas siempre, porque entre más le decías eso no, y entre más le decías eso es oculto o eso no se puede, yo siempre sabía que atrás de eso había una información, una verdad, y ahora voy por ella. Entre más oculto me dices lo oculto, es como, no, a ver, no hay oculto, siempre hay verdad en todos lados. Entonces, comparado con esa niña exploraba, esa niña nunca conoció un no, de hecho, mis padres eran como hasta tenían de repente lapsus de estrés conmigo porque decían, ¿cómo es posible que ella no acepte un no? Entonces creo que me identifico mucho con esa niña y también hoy te puedo decir que si esa niña estuviera aquí, yo le diría que todo se pone más fácil, todo se pone mucho más divertido y que siga siendo ella, ¿no? Y sé que esa niña que veía seres de luz y que le decían que era solamente tu imaginación, ahora es como, ¿qué crees? Sí es cierto, no era cierto que te dijeran que era tu imaginación, sí hay angelitos ahí, sí hay seres que te acompañan y pues nada, fue como ella me mostró lo que es vivir desde la verdad y desde lo que este mundo pudiera ser una fantasía y ahora la mujer adulta que lo confirmo y lo llevo a la práctica, pues qué te digo, es un regalazo. Wow, wow. Moni, cuando no ha sido tan divertido caminar, surfear esas olas, cuando han sido momentos de oscuridad, ¿cómo lo has vivido y cómo lo has experimentado? Ok, la vulnerabilidad, ese espacio que muchas veces no nos damos chance de ser, es No, nos justamente, cuesta. sí, pero hoy sé que cuando más vulnerable he estado es cuando más rompo mis límites, mis fronteras de los límites. Y al yo estar en esa tormenta, al yo estar en ese tsunami, al yo no tener certeza de nada, al tener miedo, porque claro que o sea, estas herramientas te ayudan a surfear todo eso, pero eso existe, esa parte incómoda
está, ¿no? Y accedes porque accedes para crear de una u otra forma caos, porque se requiere el caos para transformarte, Sí, pero es necesario. es necesario. Entonces me Mm. dejé de resistir y en los momentos, hace poco que terminé una relación, yo me iba y nos íbamos a casar, ya sabes, esas veces que dices, ¡ah! Ya entendí por qué no era en otro lugar, tenía que ser aquí, wow, y de repente fue como, pues no, no es aquí tampoco, ¿no? Y fue como, de verdad, estuve meses de que no tenía ganas de nada, de no pararme de la cama, de no verme el sentido, de que las herramientas las usaba, pero era como tengo que estar ahí, tengo que ir a ese espacio, tengo que tocar fondo de nuevo, porque se requiere para que yo me quite esa piel, justo lo que hablábamos, que ya no Sí, me funciona, y a darle bienvenida a una nueva versión de mí, porque siempre estamos en eso, ¿no? Entonces, sí. bien ¿Y loco, cómo nos porque cuesta? sí, Sí, pero ¿sabes qué? sí. Mientras más te resistes, el cambio es más duro. O sea, si no nos Mm, resistimos y dejamos que fluya, te lo digo, desde un espacio que a lo mejor te vas a decir que fácil, pero puede ser fácil también, ¿no? Este, saber y percibir que lo que viene es mucho más grandioso que lo que es aquí, es ujú. maravilloso. Y el pensar que observa tu vida, has creado de todo y ha salido siempre, se ha resuelto siempre. Sí, Aunque no tuvieras claridad, siempre se resuelve. sí, Piensa en eso. Si ya lo hiciste una vez, ¿por qué esta vez no lo harías? ¿Qué de sí. diferente? Solo es que ya cambiaste, solo es que ya eso no Claro, te pero funciona. salir de ahí es, es como romper el caparazón. Sí. Claro, son dolores de crecimiento que le dicen, ¿no? Sí, sí, wow, wow, mi Moni. Moni, algo que nos quisieras regalar ya para cerrar de esas herramientas maravillosas que tienes a tu disposición. ¿Qué te gustaría regalarle al público de Transformadores Podcast? Wow, pues que te recuerdes cuál es tu propósito de esta realidad. Es una charla existencial entre el rubro de la espiritualidad y la energía, ¿no? ¿Cuál es el propósito de estar aquí? ¿A qué venimos? ¿De qué se trata? Y el yo de compartirte que el verdadero propósito de estar aquí es divertirnos y todo lo que te está alejando de eso, de la diversión, del gozo de ser, te está complicando la vida. Entonces, que tu brújula sea que esto va a ser divertido. Si elijo esto en mi vida, va a ser divertido. Y el hacer conciencia de no es divertido, entonces ya sabes que por ahí no te tienes que ir, ¿no? Entonces, volver a ese propósito una y otra vez, a pesar de que las cosas se pongan turbias, las vas a atravesar. Pero ¿qué más que puedas atravesarlos desde este espacio de gozo y diversión? Y yo te prometo que cuando estás en gozo y diversión, aunque la realidad que se está moviendo en ese momento no se prestaría, el dinero llega, las personas llegas, porque te subes una frecuencia altísima por tu propia elección. ¿Ok? Ujú. Entonces eso es lo que se va a mostrar va a ser consecuencia de la elección que tú hiciste, porque las cosas no pasan diferentes. En esta realidad, primero lo eliges y luego se empieza a mover todo. Entonces, cada vez que te caches en este espacio, haz esa pregunta. Si mi verdadero propósito es divertirme, ¿por qué estoy creando esto? ¿Qué puedo crear diferente? ¿Cómo puede ser? Y pide contribución al universo, a la madre tierra, a tus seres de luz, a las personas que están alrededor tuyo, a la comunidad, porque no estás solo, nunca estás solo, siempre te tienes a ti, siempre te tienes a ti. Y eso es Oh, maravilloso. sí, mi Moni, qué belleza. Te agradezco muchísimo tu participación en Transformadores Podcast y por supuesto te envío un abrazo hasta México. ¡Yay! Muchos sietes. Gracias.